¿Quieres sentirte seguro a la hora de invertir? Yes! Hola amigos inversores, ¿cómo están? En este video voy a hablarte sobre margen de seguridad. Te cuento qué es, dándote ejemplos, y te comento por qué Warren Buffett lo considera tan importante a la hora de invertir. Por último, en mis conclusiones, te digo cuál es la utilidad más importante que tiene el margen de seguridad y qué es lo peor que podría pasar si lo aplicas. ¿Are you ready? ¡Activa subtítulos! You don't drive a truck that weighs 9,900 pounds across a bridge that says limit 10,000 pounds because you can't be that sure about it. If you see something like that, you go down a little further down the road and you find one that says limit 20,000 pounds, and that's the one you drive across. Ah, ¿qué me cuentas? 3 palabras súper importantes a la hora de invertir para Warren Buffett. ¿Pero qué es? What? A modo de introducción te digo que el margen de seguridad es un descuento que se aplica sobre el valor intrínseco o real de una empresa. Por ejemplo, si usamos un margen de seguridad del 50%, básicamente estamos diciendo, lo que sea que valga ese negocio, quiero comprarlo a la mitad de eso. Y voy a esperar pacientemente hasta que el señor mercado se vuelva loco y emocional y ponga esa compañía en oferta. Y recién ahí voy a comprar. Así que el margen de seguridad es un concepto crítico para los value investors. Asimismo, es importante saber que no se sabrá aplicar el margen de seguridad a menos que se tenga una idea del valor intrínseco de la empresa. Por eso, si no viste el video de esta serie sobre valor intrínseco, acá te dejo el link en las tarjetas para que lo mires después de terminar este video. No seas vago que tienes tiempo para los dos. Lo que pretende Warren Buffett a la hora de aplicar el margen de seguridad es comprar las acciones de la empresa que analiza cuando el precio de la acción esté significativamente por debajo del valor intrínseco calculado. Cuanto más por debajo del valor intrínseco, mejor. Por eso, si se encuentran empresas geniales que cotizan muy por debajo de su valor intrínseco, eso es buenísimo para los value investors. Porque eso significa que incluso si se comete un error de predicción en el futuro de la empresa, probablemente todavía se ganará dinero. Todo se trata de dinero aquí, pero para ganar dinero primero hay que aprender y estudiar. Por eso hago estos videos, así que suscríbete. Es por eso que Benjamin Graham, el fundador del Value Investing, dijo alguna vez que la función del margen de seguridad es, en esencia, la de hacer innecesaria una estimación precisa del futuro. Ahora bien, el tamaño de margen de seguridad que elijas depende completamente de ti. Algunos inversores quieren ver caer el precio de su acción 20% por debajo del valor intrínseco. Otros quieren verlo caer 30 o 50% debajo de su valor intrínseco. Eso depende totalmente de cada inversor e incluso podría cambiar en función de la industria en la que se está buscando y la diferente volatilidad de cada sector. Sin embargo, como lo menciona Warren Buffett en uno de los clips que te muestro, y sobre todo para alguien que es nuevo en las inversiones, puede ser aconsejable buscar un margen de seguridad del 50%. Sin embargo, si tú comienzas a hacer el análisis de flujo de caja descontado en varias empresas de calidad, a veces vas a encontrar que en ciertas condiciones del mercado es muy difícil encontrar oportunidades con 50% de margen de seguridad. Esto se da cuando se empiezan a inflar demasiado los índices, como pasó en 2021, lo que te estoy mostrando en el gráfico. No te pierdas conclusiones al final del video, donde te subrayo cuál es la razón fundamental por la que muchos inversores aplican el margen de seguridad. Asimismo, la situación es contraria cuando aparecen los mercados bajistas, ya que se dan muchas oportunidades de las que están buscando los value investors. Sin embargo, más allá de las condiciones actuales del mercado, el plan de ruta para un inversor en valor sigue siendo el mismo: esperar hasta encontrar un negocio de alta calidad con un margen de seguridad de 50% más. Como puedes ver, este concepto es clave y se relacionan con los videos anteriores de esta serie de consejos sobre Warren Buffett, que deberías ver si no los viste. Pero primero termina de ver este video y suscríbete. ¿Demasiadas órdenes juntas? En primer lugar, el inversor utiliza el análisis de flujo de caja descontado para encontrar el valor intrínseco de la empresa. Este valor intrínseco se calcula sobre la base del rendimiento real del negocio, la capacidad de generación de flujo de efectivo de ese negocio y, por supuesto, su crecimiento. Y luego de detectar que un negocio está infravalorado en relación a su valor intrínseco, hay que admitir que puede haber errores a la hora de predecir el futuro de una empresa. Es aquí cuando se aplica el margen de seguridad. Así que el inversor aplica un margen de seguridad para estar protegido de cualquier error potencial, de modo que se asegura que todavía va a ganar dinero a través de la compra de ese negocio. Más abajo te dejo un súper ejemplo de margen de seguridad, así que sigue mirando. ¿Hay que aplicar diferentes márgenes de seguridad si un negocio es más grande o más chico? ¡Acción! We favor the businesses where we really think we know the answer. And therefore, if a business gets to the point where we think the industry in which it operates, the competitive position, or anything is so chancy
that we can't really come up with a figure, we don't really try to compensate for that sort of thing by having some extra large margin of safety. We really try to go on to something that we understand better. So if we buy something like See's Candy as a business or Coca-Cola as a stock, we don't think we need a huge margin of safety because we don't think we're going to be wrong about our assumptions in any material way. What we really want to do is buy a business that's a great business, which means a business is going to earn a high return on capital employed for a very long period of time and where we think the management will treat us right. And we don't have to mark those down a lot. Por lo tanto, si aplicas esta estrategia conforme lo recomienda Warren Buffett, deberías enfocar tus energías en encontrar negocios sólidos que te generen confianza y aplicar tu margen de seguridad genérico. No es necesario variar este dependiendo de la acción de la que hablemos. Antes de darte un ejemplo, te aviso que en el próximo video que publicaré, hablo de qué piensa Warren Buffett sobre apalancamiento y abrir posiciones de venta. ¿Estará de acuerdo o no con esa forma de invertir? Suscríbete para saberlo. A continuación, te dejo un ejemplo sobre margen de seguridad. Si un inversor determina que el valor intrínseco de las acciones de la empresa ABC vale $162, muy por debajo de su cotización de $192, este podría aplicar un margen de seguridad del 20% de descuento para tener así un precio objetivo de compra de $130. En el ejemplo, el inversor puede incluso llegar a pensar que ABC tiene un valor razonable en $192, pero no se plantearía comprarla por encima de su valor intrínseco de $162. Además, para limitar aún más su riesgo de tener pérdidas, fija su precio de compra en $130. Según este modelo, es probable incluso que el inversor no pueda comprar acciones de ABC en un futuro próximo. Sin embargo, si en algún momento las acciones de ABC bajan a $130 por razones distintas al colapso de los beneficios empresariales de la empresa ABC, este podría comprarlas con confianza. Esto podría pasar, por ejemplo, si se produce algún fenómeno macroeconómico como el estallido de una burbuja o una guerra, por ejemplo. Conclusiones. El margen de seguridad es un colchón que permite evitar grandes efectos adversos si se producen pérdidas. Entonces, ¿cómo ayuda realmente el margen de seguridad a las inversiones? En primer lugar, se obtiene hasta un 50% de descuento en relación al valor intrínseco. Si aplicas ese porcentaje, puedes elegir otro. Y es muy probable que compres mucho más barato que cualquier comprador al azar. Si no sabes qué es esto del valor intrínseco, échale un vistazo a este video que hice para ti. Pero la función más importante de margen de seguridad es que, si bien invertir también conlleva riesgos, a través de este se puede hacerlo de una forma más segura para reducir el riesgo. La principal función de esta herramienta es aumentar la seguridad y reducir el riesgo de las inversiones. No te pierdas el próximo video en el que te hablo de short y apalancamiento según Warren Buffett. ¡Es una bomba! Por otro lado, ¿cuál es el otro escenario negativo que podría darse si utilizamos margen de seguridad en las inversiones? Que la acción no nos otorgue ese descuento que tú esperas porque a corto plazo subió. Está bien, es parte de invertir. Todos los días aparecen oportunidades de invertir. Recuerda que, como te dije en otro de mis videos, no se trata de batear todas las bolas que te lancen. Se trata de batear los lanzamientos gordos, o sea, las grandes oportunidades. Suscríbete y déjame un comentario o llamo a la policía.